La verdad, hablar sobre el tema del rapto secreto nos puede llevar horas y horas para ver desde su origen a ver cómo pueden contradecir tantos otros textos de la Biblia. Más hoy, en esta introducción, apenas quiero plantear dos ideas para luego desarrollar en el transcurso del tema. Primera idea. ¿De dónde surge la idea de que Dios va a librar de la gran tribulación a su pueblo en el tiempo del fin? ¿Sabes cuál es el peligro de eso? Muchos sustentan, aquellos que creen en el rapto secreto, que el libro de Apocalipsis ya no es válido más. Por eso es que dentro del mundo cristiano, especialmente la idea dispensacionalista, luego vamos a explicar en qué consiste eso, creen de que para nosotros, que somos el pueblo de Dios, la iglesia, ahora en una dispensación, en un periodo de tiempo, el libro de Apocalipsis no es necesario porque todo lo que se ve allí es para los judíos. Y cuando Dios le dice a Juan, sube acá, Juan ahí representa la iglesia. Yo no sé de dónde salió tal idea, porque lo que le está mostrando Dios es una visión del futuro. No está diciendo de que es allí, a partir del capítulo 4, la iglesia sube, porque ahí en ningún momento no dice que Juan fue raptado, no dice, Juan estaba en visión, así de simple. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que el pueblo de Dios no pasará por la tribulación? Cuando tú ves a través de toda la historia, el pueblo de Dios no fue librado de la tribulación en el asunto de retirarlo, sino que el pueblo de Dios, al pasar por la tribulación, Dios lo protegió en la tribulación. Te voy a hacer ejemplos prácticos. Cuando vino el diluvio, ¿Dios robó a Noé? No, Él lo protegió a Noé en el diluvio. Otro asunto, cuando el pueblo de Dios pasó por grandes tribulaciones, ellos no fueron llevados para ser evitados. Los 3 amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, mas Dios los protegió en el horno de fuego. Entonces, la idea de que Dios va a retirar para que la calamidad de la tribulación mencionada en Apocalipsis no sufra el pueblo de Dios, pues es una idea totalmente equivocada. Además, quiero decirte que en Apocalipsis hay 2 tipos de sufrimiento. Un sufrimiento por calamidades por haber rechazado a Dios y el otro sufrimiento por causa de su fe. Entonces, las personas que creen en el rapto secreto ya no tienen más interés por Apocalipsis, porque Apocalipsis ya no sería para el pueblo de Dios. Y allí se pierden las mayores promesas y el mayor conflicto que presenta Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13, la tierra nueva, la segunda venida. Claro, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque supuestamente el pueblo de Dios allí está en el cielo. ¿Para qué voy a estudiarlo? Ya no es necesario para mí. Y se pierde las grandes cosas que están reveladas en el libro de Apocalipsis. Primer planteamiento, ¿correcto? Segundo planteamiento. Esta idea del rapto secreto no es muy antigua. No es sorpresa, mas yo quiero que tú puedas investigar, porque ningún reformador, créeme por favor, ningún reformador cree en el rapto secreto. ¿De dónde nace la idea del rapto secreto? Hoy vamos a ver algunas ideas extrañas que surgieron en base a una versión de la Biblia que surgió a comienzos del siglo XIX, y en el año de 1800 que apareció un hombre llamado John Derby para poder afianzar o acentuar esta idea. ¿Basado en qué? Basado en que Dios, en la historia de la humanidad, dirige la historia en 7 periodos diferentes, a los cuales llamó dispensacionalismo. Más esto voy a explicar un poquito más en el mensaje. Y parte de esa dispensación es robar a su pueblo para librarlo de la gran tribulación. Mas yo quiero que pueda reflexionar muy bien en esto, porque la idea del rapto secreto nació en sí en una idea de interpretación profética futurista. ¿Qué es eso? Cuando el catolicismo se dio cuenta de que el protestantismo estaba hablando de que el cuerno pequeño, de que Apocalipsis capítulo 13 apuntaba al sistema
perseguidor de cristianos, que era el sistema papal, el catolicismo creó una interpretación diferente de las profecías, a los cuales llamó futurismo, para desviar la mente del verdadero anticristo y colocar al anticristo para el tiempo del fin, donde supuestamente aparecerá un anticristo que gobernará por 7 años. Mientras él gobierne la tierra, el pueblo de Dios es robado. Pero eso de robado ya fue creado, ahora vamos a ver por quiénes, mas John Derby fue uno de los propulsores de esta idea. Los protestantes no creen ninguno de eso. Es más, dejemos a los protestantes de lado. La Biblia no respalda en ningún texto de que Dios robará a su pueblo. Pastor, entonces, ¿qué significa dos estarán en el campo, una será tomada, otra será dejado? ¿Qué significa que Dios vendrá como ladrón en la noche? ¿Acaso ahí donde se está diciendo que va a robar? Espera allí. Vamos a leer todo texto en su contexto y vamos a ver de qué está hablando. Tú no puedes tomar un texto aislado y decir, así dice, lee un poquito más abajo, un poquito más arriba y te vas a dar cuenta en qué contexto lo dice. ¿Ya te diste cuenta de lo que hacen hoy las personas de maldad? Cortan un pedazo de un mensaje para hacerle decir algo que nunca dijo, porque hoy está de moda esos recortes sin contexto. Miren lo que dijo, pero escúchalo todo. ¿En qué contexto le estaba diciendo? Así hacen con la Biblia. Hacen recortes para poder favorecer sus creencias aislando del contexto general. Entonces hoy queremos analizar qué dice la Biblia y cómo surgió una idea extraña de que Dios robará a su pueblo. Porque quiero que te quede claro, Jesús no tendrá dos venidas. Uno dice que primero Jesús robará y luego vendrá en gloria y majestad. No, la Biblia habla de la venida de Jesús como un solo evento. Un solo evento. No dividido en dos periodos. Más hoy queremos que la Biblia nos explique. Y si tú crees que la Biblia es la base y el fundamento de la fe del cristiano, entonces no me creas a mí, ni lo que el pastor dice, ni lo que la iglesia dice, lo que la Biblia dice. Y si tu fe está fundamentada en la Biblia como palabra de Dios, recuerda que ella tiene la última palabra en un mundo lleno de argumentos. Vamos a la palabra de Dios y que ella nos explique. De eso hablaremos aquí. Me impresiona mucho Mateo capítulo 24, porque hoy quiero hacer una conexión interesante entre la primera señal y la última señal que Jesús coloca. Obviamente que aquí las señales están entrelazadas, algunas tenían que ver con la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén en el año 70, pero también está hablando de lo que sucederá antes de la venida de Jesús. Ahora, quiero que prestes atención. Cuando los discípulos le preguntan qué señal habla de tu venida y cuándo será el fin de todo, Jesús presenta la primera señal del cual pocos hablan. Y la primera señal está en el versículo 4 y dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Algunos piensan de que esto era apenas una respuesta, mas esta es la primera señal. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la última señal antes del regreso de Jesús? Versículo 14. Versículo 14 dice, y será predicado el evangelio del reino para todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, préstame atención aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la primera señal y la última señal antes del regreso de Jesús? Voy a hacer una conexión. La primera es, mira, nadie os engañe. Y uno puede pensar que aquí está hablando de la mentira de manera general. Es verdad, porque cada vez hay más estrategias para poder crear la mentira y hacerla parecer verdad. Es verdad. Pero aquí no está hablando Jesús de la mentira en el mundo. Está hablando de la mentira en el ambiente religioso. Porque el siguiente versículo, el versículo 5 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces, no está hablando de la mentira de manera general. Está hablando de la mentira en el ambiente religioso. Quiere decir que antes de la venida de Jesús,
el mundo estaría confundido porque dentro de la misma iglesia o dentro de las mismas religiones se crearán mentiras. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el antídoto para esa mentira? La última señal. ¿Cuál es la última señal? El evangelio tiene que ser predicado. La palabra tiene que ser abierta. La Biblia tiene que estar colocada por encima de toda tradición, mentira y de todo lo que Satanás ha creado para poder destruir la verdad. Entonces, la predicación de la pureza del evangelio es el antídoto para la primera señal que Jesús mencionó, que estaría inundado en todo el mundo. Entonces, para comenzar, mirad que nadie os engañe. No es una alerta para hablar de todo tipo de mentiras. Está incluido todo, pero específicamente aquí está hablando del ambiente religioso. ¿Cuáles son las mentiras dentro del ambiente religioso que se han creado? Pues yo te puedo enumerar muchísimas, porque hay tanta gente tomando la Biblia, comienzan a hablar sus propias creencias aisladas del texto bíblico. Entonces uno puede pensar, ¿pero cómo? Si él abrió la Biblia. Entonces, aquí ya te hemos enseñado en algunas oportunidades que una de las maneras que nosotros necesitamos hacer para no ser engañados es así. Cuando yo escucho un mensaje, yo anoto el texto bíblico, subrayo el texto bíblico, leo el texto bíblico, pero luego que termine el mensaje, voy a leer el contexto. ¿Realmente lo que me dice está en el contexto correcto? Tú ya escuchaste aquella historia que una persona iba a la Biblia y dice, voy a escuchar lo que sea que Dios me hable. Abre ya, lo que sea, esto es lo que Dios me hable. Y ahí encontré el texto y Judas fue y se ahorcó. Entonces dice que Dios está pidiendo que me ahorque. Voy a pedir otro texto, va a otro texto. Y encontró, ve y haz tú lo mismo. No, así no se lee la Biblia. ¿Entiendes? Hay que leerlo en un contexto. Y ese contexto nos da una idea completa de lo que está hablando. Por eso es que muchos confunden los textos de Pablo. Habla contra la ley, no habla contra la ley, habla contra el legalismo, que es otra cosa. Ahora, entre las tantas mentiras, la que más predomina dentro del mundo religioso tiene que ver con tres cosas. ¿Está bien? Número 1, la inmortalidad del alma. Que el ser humano tiene un alma y que cuando muere sale o va a disfrutar o va al infierno. Esa es una de las ideas. Otra de las ideas extrañas dentro del mundo religioso tiene que ver con el día de adoración. Y claro, obviamente por allí tanta discusión cuando simplemente se saca la ley de Dios, que son principios de vida, para anular el día de reposo. Que ese es otro tema que tú puedes buscar incluso en nuestros programas cuando hablamos sobre ese tema. Y el otro tema tiene que ver con su venida. Fíjate qué interesante que dentro del cristianismo, no estoy hablando de todas las religiones, porque todas las religiones están esperando a alguien. Los judíos los ortodoxos siguen esperando al Mesías, la nueva era sigue esperando al maestro cósmico, los musulmanes están esperando, o sea, todos están esperando a él. Pero dentro del cristianismo no hay duda que todo cristiano espera a Jesús. ¿Está bien? Hasta ahí todo bien. El problema está cómo lo espera. Y allí es donde surge el conflicto. Unos dicen, Cristo viene y me preparo para su venida. Otros dicen, no, Cristo primero roba y cuando roba yo tengo oportunidad para que si no me fui, todavía tengo oportunidad para seguir arrepintiéndome y luego Jesús me lleva. ¿Me entiendes? Ahí está el problema y el engaño. Mirad que nadie os engañe. Entonces, dentro de este contexto, el engaño peligrosísimo se llama rapto secreto. Esta idea cautiva mucho tanto ministros, maestros, iglesias. Y hoy te voy a mostrar, de manera breve obviamente, cómo la creencia del rapto secreto engloba otras creencias totalmente contrarias a lo que Jesús enseñó. Todas estas enseñanzas, que es un conjunto de cosas, está agrupado dentro de una idea que tú puedes investigar un poquito más, que se llama dispensacionalismo. Pastor, ¿y qué cosa es dispensacionalismo? Es una palabra extraña y larga. Ahora te voy a explicar. Pero las escuelas fundamentalistas
tienen por lo menos 7 problemas o 7 errores. Ojo con lo que te estoy diciendo. Cuando tú comparas lo que el dispensacionalismo proclama a lo que la Biblia dice, está totalmente aislada. ¿Y cómo comenzó esta historia? La principal agencia en su promulgación fue, no vas a creer, una Biblia de referencia. La Biblia de referencia Scofield. Cerca del principio de este siglo, surgió esta creencia extraña. Fue traído, nació mejor, en Estados Unidos. ¿Con quién? Un hombre llamado Malaquías Taylor. Malaquías Taylor, uno de los hermanos Plymouth, entre ellos estaba un doctor llamado Scofield. Este llegó a ser el principal exponente de la teoría del dispensacionalismo. Tanto le impactó a este doctor que él preparó una edición de la Biblia con notas y encabezados para explicar los textos. Quiero que tú entiendas, cuando tú ves versiones de Biblia, el problema no está en la Biblia, el problema está en las Biblias comentadas. ¿Cuáles son las Biblias comentadas? Está el texto bíblico, aparece una línea y abajo dice, aquí está la explicación a ese texto. Entonces nosotros hay que ser cuidadosos para ver quién explica y qué explicación tiene, porque vas a encontrar diversas Biblias que tienen este tipo de resúmenes, encabezados o argumentos. Obviamente aquí yo no estoy descartando, hay Biblias extraordinarias que nos abren los ojos en cuanto a arqueología, en cuanto a historia, pero cuando es un asunto doctrinal, nosotros necesitamos estar atentos. Entonces, esta Biblia colocó este error de manera sutil, inteligente. Ahora, el asunto es que esto se propagó. ¿Y sabes por qué se propagó? Porque al ser una versión de Biblia, hay muchos inocentes que van y dicen, la Biblia es todo, o sea, lo que está es como Biblia y también lo que está como resumen, o lo que está como añadidura, o como nota, o como encabezado, o como explicación. Pero un momento, cuando tú vayas a ver una Biblia comentada, tú tienes que leer la Biblia y los comentarios, analizarlo, porque los comentarios ya no son inspirados, son argumentos humanos. ¿Entiendes? Entonces, esta doctrina entró de manera sutil y se expandió de una manera rápida, claro, porque la mayoría iba y compraba una Biblia, y al comprar una Biblia no distinguía qué era nota y qué era lo que la palabra de Dios dice en sí. Y es así donde se propagó. Entonces, allí se fundamentó y se esparció las llamadas dispensaciones. Entonces, aquella Biblia de referencia Scofield divide a la historia en 7 periodos, llamado 7 dispensaciones. Ahora vas a entender por qué se llama dispensacionalismo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ellos colocan? Dice que el mundo o la historia de nuestro planeta está dividido en 7 periodos a los cuales llaman 7 dispensaciones. O sea, cada periodo es llamado una dispensación. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Génesis 1 hasta Génesis 3, hasta que entró el pecado, es la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. Viste que se escucha, está bonito, ¿no? Que va desde Génesis 3 hasta capítulo 8 más o menos, versículo 22. La tercera dispensación es del gobierno humano. Ahí aparece la Torre de Babel y todo desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Luego viene la dispensación de la promesa. Comienza con Abraham, se va de Génesis hasta Éxodo capítulo 19, Génesis 12 hasta Éxodo 19. Luego viene la dispensación de la ley, que va de Éxodo 20 hasta Hechos 2. Mira hasta dónde va la sutileza de este asunto. La dispensación de la ley va desde Éxodo 20, o sea, todo el Antiguo Testamento, hasta parte del Nuevo, pero en Hechos 2 se acaba. ¿Por qué? ¿Qué sucede en Hechos 2? El Pentecostés. Entonces dice que la dispensación de la ley acabó en el Pentecostés, porque a partir del Pentecostés aparece la dispensación de la gracia.
Ah, qué interesante, ¿no? Y la dispensación de la gracia está de Hechos 2 hasta Apocalipsis 20, más o menos. La dispensación de la gracia. Y de allí viene la dispensación del reino, que no es en sí para el pueblo de Dios, es solo para los judíos. Luego te voy a explicar un poquito mejor eso. Entonces, supuestamente la historia está dividida en 7 dispensaciones. Comienza por la inocencia, conciencia, gobierno, ley, gracia y reino, etc. Todo eso. ¿Qué sucede? Aquí está el problema, pero serio. Se cree en el dispensacionalismo que Dios tuvo un plan de salvación diferente para cada periodo de tiempo. O sea, para el tiempo de la inocencia hubo un plan, para el tiempo de la conciencia otro plan, para el tiempo del gobierno otro plan. O sea, Dios más o menos va a tener 7 planes para salvar al ser humano. O sea, si es que alguien llega al cielo va a decir, yo llegué con el plan 1, yo llegué con el plan 2, yo llegué con el plan 3, yo llegué con el plan, no sé con qué plan llegaste. Así no funciona el plan de salvación. ¿Cuál es el problema? El problema del dispensacionalismo dice, hoy estamos en el reino de la gracia, la ley no vale. Porque eso fue en el periodo de ¿qué? De la ley. Eso fue en el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Cuando tú analizas la ley son principios. No matar, no tiene que ver con una cultura, tiene que ver con principio de vida. No cometer adulterio, no robar, no tiene que ver con cultura, son principios de vida. Pero el dispensacionalismo te dice así, la ley no existe más. Ahora solo gracia. ¿Por qué? Porque estamos en ese periodo, en esa dispensación de la gracia. Entonces, ley, ¿para qué existe? Y ahora esperamos la dispensación del reino, que eso va a ser para los judíos. Pero antes que venga el reino para los judíos, hay un rapto para los gentiles, para los creyentes. Mira, hasta aquí no te presento ningún texto bíblico porque no existe, pues. No existe texto bíblico que respalde esto. Yo apenas te presenté Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Entonces, en la idea dispensacionalista, dice, en el tiempo de la ley no hubo gracia. Y eso es mentira. ¿Por qué razón? Mira, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12 dice así. Un ángel descendió en el cielo para predicar el evangelio eterno. El evangelio no estuvo cambiando cada rato. El evangelio fue presentado por fe y gracia desde que Adán pecó. La gracia fue demostrada en los corderos que murieron y por la fe ellos debían creer en un Salvador que iba a venir. ¿Cómo crees que fueron salvos todos los del Antiguo Testamento? ¿Por la ley? No, por la gracia. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo somos salvos? Por la gracia y por la fe. Y los mandamientos siguen vigentes. Lee Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, está en Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, no existe en la Biblia periodos de tiempo donde Dios tiene planes diferentes. El plan de Dios es uno. Entonces, estas dispensaciones son catalogadas como arbitrarias, todas son imaginativas y no tienen un respaldo espiritual, porque la Biblia no habla de dispensación de la conciencia humana, de inocencia, aunque coloque en textos bíblicos, no habla. La Biblia habla de promesa, la promesa que Dios hizo a Abraham, la cumplió con Israel, la que no se cumplió con Israel, ¿pasó a quién? Al Israel espiritual. Eso es lo que dice la Biblia, que nosotros formamos parte del Israel espiritual. Las promesas de Dios fueron para toda la humanidad, para aquellos que creen en Cristo. Entonces, si tú amas la palabra de Dios y fundamentas tu base en la Biblia, yo te invito a analizar los 7 problemas del dispensacionalismo. Primer problema, ¿qué cosa es dispensacionalismo? Ellos creen que la dispensación es un periodo de tiempo. La Biblia, cuando habla de dispensación, no habla de un periodo de tiempo. Tú vas a encontrar en Efesios 1:10, Colosenses 1:25, que la palabra dispensación en la Biblia se refiere a administración de tiempo, no periodo de tiempo. La manera como se administra un tiempo es diferente a un periodo de tiempo. Entonces, Dios tuvo un plan centrado en el Evangelio y el Evangelio es eterno. Enoc, Abel, Abraham, Moisés fueron salvos por gracia y ellos obedecieron la ley. En el Nuevo Testamento somos salvos por la gracia y tenemos que ser obedientes a la ley. Fe y gracia siempre fue el plan de salvación. Entonces, no existen periodos diferentes de tiempo donde Dios tiene diferentes planes. Segundo problema, el antinomianismo. ¿Qué significa eso? En contra de la ley. ¿Sabe lo que dice la Biblia Scofield en Gálatas 3:24? En la parte de comentarios dice así:
La ley es un misterio de condenación, muerte y maldición. Eso no está en la Biblia, eso está en los comentarios. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, dice Romanos 3:31. Romanos 7:12, que dice la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Mucho cuidado con los comentarios a lo que dice la Biblia. Este es el segundo error del dispensacionalismo. El tercer error es la falsidad del anticristo. ¿Por qué? Porque ellos colocan que un anticristo va a surgir en el tiempo del fin, cuando el anticristo, según Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, es un poder que ya ejerce en el mundo, que se coloca en lugar de Cristo, que asume el papel de Cristo, que persiguió a los cristianos y que volverá a tener un papel preponderante en el tiempo del fin. No es alguien que aparecer, es alguien que ya está. Y ahí aparece la falacia del rapto secreto. Entonces, que Dios va a robar a su iglesia cuando surge el conflicto. En la Biblia yo encuentro que Dios, cuando dice de guardar, yo te guardaré en la obra de la prueba. Guardar no significa robar. Guardar, librar, significa proteger en la tribulación. Eso es lo que siempre existió en la Biblia. ¿Y cuál es el último periodo que llama del reino? ¿Tú sabías que esta es una ilusión del retorno de los judíos? Muchos incluso piensan de que un Mesías va a venir, va a reconstruir su ciudad, va a reconstruir su templo. ¿Y de dónde nació esta idea? Y la última, ¿no? La posposición del reino es de que cuando existe el rapto secreto, se irán los preparados y los que no están preparados todavía tienen un poquito más de tiempo para arrepentirse. Esto es una herejía. La Biblia dice, hoy es el día de salvación porque hay una sola oportunidad. Pastor, ¿y qué significa dos estará en el campo, una será tomada, otra será dejada? Tú no importa con quién estés, la salvación es personal. No porque el Padre es consagrado, el Hijo se salva. Y aunque estén juntos, la salvación de manera personal es dada. Si yo tomo el texto de manera literal, significa de dos, uno se salva. Eso significa que 50% está perdida y 50% está salva. Y eso es una herejía, porque la salvación no se trata de porcentajes. Número 2. Dos estarán en el campo, una será tomada, otra será dejada. Está en el contexto del diluvio. Tú lee, yo ya no tengo más el tiempo, pero lee Mateo 24. Desde el versículo 37 vas a ver que Jesús está ilustrando cómo ocurrió, así como en los días del Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué cosa sucedió? Allí dice que no todos estaban preparados. Vino el diluvio y se los llevó. ¿A quiénes se los llevó? A los que no entraron en el arca. Tomando esa ilustración, Jesús dice, así también será en el tiempo del fin. Dos estarán en el campo, una será tomada, otro será dejado. ¿Por qué? Porque uno está preparado y el otro no está preparado. ¿Y qué significa que Jesús vendrá como ladrón en la noche? No significa que Él viene a robar a su pueblo. Lo que significa es que el ladrón no avisa. Entonces, las personas tienen que estar preparadas, vigilantes. Así como el ladrón no avisa para robar, Jesús dice, cuando yo llegue, para muchos estarán totalmente despreparados, no estarán preparados. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que la venida de Jesús es un solo evento. Anota los textos y en su contexto lee Hechos 1:11. Así como habéis visto ir, así volverá. Mateo 25:31, vendrá en gloria y majestad. Vendrá de manera visible, Apocalipsis 1:7, Mateo 24:27. Vendrá de manera gloriosa porque viene con todos sus ángeles, según Mateo 24:30. Vendrá de manera audible, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. No hay textos que respalden otra idea. Entonces, fundamenta tu fe en la palabra de Dios. Y hoy quiero que juntos entreguemos la vida a Cristo para estar preparados para su segunda venida, que ocurrirá en gloria y majestad. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y enséñanos día a día a profundizar nuestra fe y nuestra base solo en tu palabra. Abre nuestros ojos para distinguir aquello que está errado y aquello que es verdadero. Mas colocamos nuestra fe en ti y ayúdanos a estar preparados para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.